carne por medio de la muerte para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué fue su muerte? ¿Para qué derramó su sangre? Para ¿cómo presentarnos? Dice que santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que hay grandes promesas en la palabra de Dios, pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes y constantes. Nuestras ropas limpias, sin mancha, sin arruga, no titubeando, no siendo hombres o mujeres de doble ánimo. ¿Por qué? Porque los de doble ánimo son llevados de un lado para otro, ¿verdad? Hoy viene algo nuevo, nos presentan algo nuevo y somos movidos, pero dice que la palabra firmeza significa no cambiando, no teniendo variación, siendo uno mismo. Y cuando hablamos de fe, nuestra fe tiene que ser importante. Nuestra convicción, yo siempre he dicho que la palabra fe, podemos decir que es también nuestra convicción. ¿Qué es nuestra convicción? Es lo que tenemos dentro de nosotros y con lo que hemos sido formados. Es la base que nos ayuda a pararnos firmes en lo que creemos. Y la fe, podríamos decirlo que podemos desarrollarla un poquito para entenderla en 4 formas. Quizás pueda haber más, ¿verdad? No sé. Depende de cómo usted la quiera ver, la palabra fe o lo que viene siendo la fe. La fe es la capacidad de creer. O sea, si nos hablamos de la palabra fe, ¿qué es la fe? Es la capacidad de creer. ¿Ok? Esa es la fe. Y ese tipo de fe la tenemos todos. Todos tenemos fe para creer, ¿verdad? Yo les dije ahorita, yo creo en los jóvenes y yo creo en los niños. Yo tengo fe que de estos jóvenes y de estos niños van a salir los siervos del Señor, que en un futuro se van a hacer cargo de la iglesia. Yo tengo fe que ellos están siendo bien formados, que los estamos instruyendo desde ahora para que más adelante sean firmes y sean constantes. Mantengan su fe, mantengan su convicción. La fe la tenemos todos para creer. Nuestros antepasados, ¿verdad? Vamos a decir como las diferentes, ¿cómo se dice? Tribus o diferentes grupos que existían, como los toltecas y los mexicas y los todos esos. Bueno, en nuestro país, en México, ¿verdad? Sí. Ellos tenían una fe de creer. Ellos tenían un Dios y creían en sus dioses y hacían sus esculturas de piedra y no sé de qué tanta cosa, ¿verdad? Algunos otros tienen una capacidad de creer en un billete de $2, ¿verdad? Ahí lo ponen en su cartera y dicen, porque va a llamar dinero. Yo no sé para qué lo usarán. Pero ese tipo de fe para creer, vamos a decir que la podríamos tener todos. Vamos a tratar de entender la fe como el contenido de lo que se cree. Vamos a decir que esto vendrían siendo las enseñanzas del Evangelio. ¿Cómo vendría siendo el contenido de lo que se cree? Por ejemplo, la fe para creer la tenemos todos. Pero la fe teniendo el contenido de lo que escuchamos, dice la palabra de Dios, que la fe viene ¿cómo? ¿Qué oímos? La palabra de Dios. Entonces, escuchamos la escritura, leemos la escritura, la escuchamos y ese contenido produce fe en nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces yo digo, el Señor me amó tanto que soy especial para Él, porque imagínense, Él va a preparar un lugar para mí.
Preparó uno para usted también, pero preparó uno especial para mí. Y entonces yo comienzo a escuchar la palabra y esa palabra comienza a traer contenido dentro de mí. Yo comienzo a almacenar ese contenido en mi corazón, comienzo a guardarlo, comienzo a guardar esas promesas y eso me está produciendo fe, convicción, ¿verdad? La Biblia, también la fe en la Biblia, podemos también entenderla como un estilo de vida, ¿verdad? Yo le dije que le iba a dar 4 puntos, le voy a desarrollar un poquito esto y después vamos a seguir con otro punto, como un estilo de vida. ¿Cómo vendría siendo nuestra fe en un estilo de vida? Nuestro testimonio. Cuando esa palabra, ¿verdad?, la pusimos en nuestro corazón, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios logramos atesorarla en nuestro corazón, vamos a decir, yo sé que tú existes. Señor, tu palabra dice que tú estás a la diestra de Dios. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo está para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, corregirnos, para consolarnos y todo lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo próximo que viene? La experiencia, un encuentro con el Señor. Y yo siempre he dicho que cuando alguien es tocado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, tiene que cambiar. No puede quedarse igual. Yo veo muchas personas que tiemblan y lloran y muchos de ellos se emocionan. Por eso a veces no hay un cambio. Pero cuando el Espíritu de Dios verdaderamente te toca, cuando el Espíritu de Dios tiene un trato contigo, tu vida cambia. O sea, no puede ser igual porque tú experimentas algo dentro de ti que eso te lleva a ti a tener un estilo de vida diferente. Y ahí tú estás mostrando tu fe. Y de esa forma, teniendo el conocimiento, teniendo la experiencia, entonces comienzas a pararte firme y constante. El conocimiento de la palabra, la capacidad de creer, la capacidad de experimentar la fe, nos va a llevar a pararnos firmes y constantes. Ahora podemos ver la fe también, como punto número 4, como un don, ¿verdad? Un don es la capacidad especial que da el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. La fe es algo que el Espíritu de Dios va a traer y va a enriquecer en nosotros para nosotros poder hacer y desarrollar el plan y el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí a pastorear, Dios depositó un don en mí, pero la fe, el creer que Dios me llamó, el tener la experiencia con Dios, Dios hablándome y confirmando el llamado, me dio a mí la fe para yo poder levantarme y decir, sí, Señor, heme aquí, aquí estoy, yo iré, Señor. Aunque yo no quería, pero el Espíritu de Dios me capacitó para yo poder creer, tomar y hacer caso, ¿verdad? Y tomar el ministerio. Esa fe nos va a llevar a nosotros, nos va a dar la capacidad de poder hacer y realizar la obra del Señor. Amén. Por lo tanto, vamos a mantener nuestra esperanza viva en este Evangelio y por lo tanto, un día lograremos y alcanzaremos la vida eterna. ¿Qué significa la palabra constantes? La fe nos va a llevar a mantenernos firmes, pero necesitamos ser constantes. Nosotros podemos estar firmes por un tiempo, nosotros podemos pararnos firmes por un tiempo, pero tenemos que hacerlo siempre, siempre. Yo no sé si les ha tocado ver, les ha tocado quizás experimentar en carne propia que por un tiempo nos paramos firmes y
leemos la Biblia, oramos, ayunamos, venimos al templo, nos gozamos, pero hay tiempos que como que nos desanimamos, como que ya no queremos, como que los problemas comienzan a ahogarnos y ya no somos constantes. Pero el Pablo dice, así que párense firmes y párense constantes, que nada los desanime, que nada los haga retroceder. Necesitan pararse firmes, así que necesitan pararse firmes y constantes. Gloria al Señor. Se dice que la palabra que viene de una palabra griega, ¿verdad? Y la palabra constantes tiene un sentido de inmovible, es decir, no poder o pretender ser movido. O sea, no se mueve, está ahí, siempre. Dice que viene de una palabra base, cimiento. Imagínense que pongamos el cimiento de una casa y ese cimiento no sea sólido y firme constantemente. ¿Qué creen que va a pasar con ese edificio, con esa casa o lo que se haya construido ahí? Se va a caer, se va a craquear, va a sufrir daños. ¿Qué creen que pasa con nosotros cuando no mantenemos esa firmeza en nuestra base, en nuestro cimiento? ¿Qué cree usted que pasa cuando dudamos? Cuando dejamos de creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Eric? ¿Qué pasa cuando dudamos? Comenzamos a hacer o a sufrir daños, mejor dicho. Pero no, un cimiento, cuando se pone un cimiento, cuando se pone una base, se ponen de los materiales mejores. Se pone material de una forma que sea suficiente, que soporte lo que se va a construir encima. Así es que cuando nosotros venimos al Evangelio, tenemos que calcular a dónde nos estamos metiendo. Ya escuché la palabra de Dios, ya tengo el contenido de la palabra en mi corazón. Ahora yo tomé una decisión y digo, Señor, ahora yo sé que un día, Dios del cielo, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Él murió por mí. Él pagó por el pecado que yo debía, ¿verdad? Eso que le había dado derecho a Satanás ahora ya no está. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. Ahora yo creo. Tu palabra dice que yo creo con mi corazón, pero que es importante confesarlo con mi boca y con mis acciones. Entonces comienzo a evaluar a dónde yo me estoy metiendo y digo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi Dios. Comienzo a orar, confieso a Jesús, ¿verdad? Como mi Señor, como mi Salvador, y entonces yo estoy calculando qué es lo que yo voy a poner encima. ¿Ok? El Evangelio ya tiene sus bases. El Evangelio ya no podemos abaratarlo. El Evangelio no podemos menospreciarlo. No podemos quitarle valor. El Evangelio lo tenemos que predicar con todas sus letras, tal cual como es. Duela o raspe, o sea suave, o sea dulce, o sea amargo. El Evangelio se tiene que predicar así como es. ¿Sabe por qué muchas veces hay muchos cristianos que son como inconstantes? Porque muchas veces decimos, pues está bien, vamos a traer ¿cuál es la música que canta como hablando? ¿Rapear? ¿Rap? Si no, algo así. Ok. Vamos a traer el rap a la iglesia para que los jóvenes vengan, para llamar a la juventud. Entonces vamos a permitir que nuestros hijos rapeen. ¿Qué cree usted? No tiene que ser así. Un día me sorprendió mucho la respuesta de alguien, ¿verdad? Y dijo, es que el Evangelio es el Evangelio, la palabra de Dios es así y tenemos que pararnos firmes en lo que la palabra de Dios dice. Porque si nosotros permitimos que nuestros jóvenes comiencen a rapear hoy y metemos el rap a la iglesia para que ellos vengan, entonces no quiere decir que para yo traer un gay, ¿qué tengo que hacer yo? Hacerme gay, ¿verdad? ¿Y eso sería correcto? Entonces sería correcto traer el rap a la iglesia. No, ¿verdad? Simple y sencillo, la base del Evangelio ya se puso, ya está ahí.
No podemos meter al mundo dentro de la iglesia, porque entonces los cimientos se debilitan y la construcción sufre daños. Por eso el apóstol Pablo dice, así que ustedes necesitan ser firmes y constantes. No pueden titubear, no pueden fallar. Necesitan ser constantes. Hebreos 11. Gloria al Señor. Y fíjese que ser firme y constante no es nada fácil, porque cada día nos encontramos con cada situación que es un poco difícil. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué dice la Biblia que descenderá de los cielos? Una ciudad. ¿Y quién habitará ahí? Dice que todos los que se paren firmes y constantes hasta el final, si permanecen fieles, entonces ustedes gozarán y disfrutarán. Pero si ustedes no se paran firmes y constantes y se pierden, no me echen la culpa. Somos responsables cada uno de nosotros. Si yo no me paro firme y constante y aún predicando la palabra y pierdo mi alma, yo no voy a decir, es que la iglesia no hacía caso. No, yo soy responsable de mí mismo. Y si yo quiero disfrutar de ese lugar que Jesús preparó para mí, y yo quiero disfrutar la presencia de Dios, yo necesito pararme firme y constante todos los días. Entonces cuando yo fortalezco mi fe y mi convicción, eso quiere decir que nada me puede mover. Nada debería de moverme. Tengo algunas otras traducciones del verso 10, del que acabamos de leer. Se la voy a leer a ver si posiblemente a alguien le pueda servir un poquito más. Traducción lenguaje actual. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo había sido construida esa ciudad? ¿Sobre bases qué? Firmes. Y nosotros necesitamos construir nuestra fe sobre bases firmes, sólidas, inamovibles, ¿verdad? Nueva versión internacional. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. ¿Cómo eran los cimientos? Sólidos. De la cual Dios es arquitecto y constructor. Nueva traducción viviente. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. ¿Se da cuenta? Una ciudad diseñada y construida por Dios. La base, los cimientos, eso es lo que un día nos va a llevar a estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Porque muchas veces titubeamos en nuestra fe. Porque la base no está buena. Porque la base no está sólida. Si nosotros realmente nos sentamos y calculamos, otra va a ser nuestra vida. La doctrina de la iglesia tenemos que entenderla. Si no la entendemos, no sabemos en qué creemos y por qué creemos. Yo tengo escrita la doctrina, está ahí atrás en folletos, y si faltan, díganme y imprimo más. Estudienla, revísenla, cuál es la base. Esa es nuestra base. Después de ahí salen muchas otras cosas. Pero es importante que nuestra fe en lo que creemos, la palabra de Dios, en eso seamos firmes y constantes. Y ser firme y constante quiere decir que en todo. No quiere decir que nunca nos vamos a equivocar. Posiblemente podemos equivocarnos. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Eso quiere decir
que aún estamos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Que todavía falla, que todavía puede equivocarse. Pero si fallamos, hay que levantarnos. Amén. No quedarnos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está, ¿cómo está? Firme. Firme. El Evangelio no se puede negociar. ¿Ok? Bueno, sí te va a servir, pero no. No hay pero. Bueno, si voy a la iglesia, ¿qué me vas a dar? No, no se puede negociar. La palabra ya está escrita ahí. De verdad que yo digo, después de faltar delante de Dios, después de ser tan inconstantes, después de ser tan duros de entendimiento y esforzarnos poco, dice la palabra de Dios que un día el Señor vendrá, nos levantará y nos llevará con Él y va a traer un galardón y nos va a premiar a cada uno. Digo yo, todavía nos va a premiar el Señor si ya estamos bien pagados con que seamos salvos. Si ya estamos, deberíamos de darnos por bien pagados por estar delante de su presencia. Ya con eso sería suficiente. Ya con eso le debemos mucho. Ya con eso, ¿con qué le pagamos? Pero imagínense, todavía dice el Señor, mira, si tú te esfuerzas, todavía yo te voy a recompensar. Todavía te va a dar un premio. Imagínense. Eso nos debe de animar a nosotros de que nuestro Dios es demasiado bueno. Es muy bueno. De verdad que no hay otro Dios más bueno que nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y verso 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es puro. Así que tenemos que purificarnos. Tenemos que santificarnos. Tenemos que cuidar nuestra vida. Jóvenes, niños, tenemos que cuidar nuestro comportamiento. ¿Entienden? ¿Por qué? Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el anciano, se muere el adulto, se muere el niño, se muere un bebé. Todos necesitamos estar listos. Así es, amén. Así es. Y si la trompeta suena hoy, necesitamos estar listos porque tenemos que estar con la maleta hecha, ya lista, para irnos. ¿Ah? A veces me da risa, ¿no? Veo a mis niños y salgo y yo voy para la tienda y no les gusta ponerse zapatos. ¿Ah? En la casa andan sin zapatos. Les gusta andar así. Y digo, me voy, el que no tiene zapatos se queda. Se quedan todos. Porque salgo yo corriendo y apenas corren y buscan los zapatos, ¿verdad? Y a veces me imagino, imagínense que suene la trompeta y nosotros sin zapatos. O sea, necesitamos estar listos, firmes y constantes, buscando al Señor en todo tiempo, todos los días, constantemente buscando al Señor. ¿Para qué? Para no sufrir pérdidas, porque imagínense, si sufrimos pérdidas eso va a ser muy triste. La vida cristiana debe de ser firme, debe de ser constante. Y cuando nosotros vivimos una vida cristiana firme y constante, ¿qué cree que va a producir? Crecimiento. Crecimiento. Si yo me mantengo firme y me mantengo constante buscando la presencia de Dios, eso me va a llevar a crecer a mí. Hasta llegar a ser un varón perfecto delante del Señor. Imagínense, ¿qué va a pasar cuando
individualmente cada uno de nosotros se pare firme y constante. Y después, a nivel de iglesia, nos paremos firmes y constantes. Y cada uno de nosotros haga lo que cada uno tiene que hacer. Y busquemos la presencia de Dios y vengamos delante del Señor y le adoremos con esa firmeza y con esa constancia. Y comencemos a predicar el Evangelio y comencemos a reanimar los dones espirituales, los ministerios, los talentos. Con esa firmeza y con esa constancia, ¿qué cree usted que va a pasar con la iglesia? Cosas poderosas, cosas maravillosas, cosas grandes van a comenzar a suceder en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que se paran firmes y se paran constantes así. Aleluya. No titubeando, no retrocediendo, no dudando. Entonces el Señor va a honrar a su pueblo y va a comenzar a manifestarse de una forma poderosa. Yo estoy seguro de que Dios nos va a hablar. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros vamos a escuchar la voz de Dios tal cual como es Dios. Aleluya. Pero necesitamos pararnos así. Hermanos adultos, yo los exhorto a que se paren firmes y constantes porque tienen una nube de testigos alrededor de ustedes. Y esos testigos necesitan conocer quién es su Dios. Así es que tenemos mucho trabajo por hacer. No voy a entrar en profundizar y en explicarle tantas cosas. Dos cosas tiene que entender nomás. Usted tiene que ser firme y tiene que ser constante. Todos los días. Tiene que pararse firme y tiene que pararse constante todos los días. La consecuencia de eso va a ser un crecimiento espiritual. Quizá como nunca lo imaginó. Quizá como nunca lo pidió. A veces yo me he matado estudiando, y el conocimiento no me ha llevado a crecer. Me ha dado mucho conocimiento, sí, pero hasta ahí. Pero cuando yo me he parado firme y constante en la presencia de Dios, eso sí me ha llevado a crecer. Yo tengo que ser responsable con prepararme y conocer la palabra de Dios. Pero no es enfocarme en el estudio si yo no busco presencia de Dios. Es todo junto. Biblia, oración, ayuno, santificación. Eso nos va a llevar al crecimiento. Eso nos va a llevar a ver las obras y las maravillas de Dios. Así es que no importa lo que estamos pasando, seamos firmes, seamos constantes. Si usted toma el consejo, dentro de no muchos días vamos a comenzar a mirar los resultados. No estoy diciendo que no lo estén haciendo. Si lo está haciendo, sígalo haciendo. A mí el Señor me ministra cada día. Y el Señor pide más tiempo para Él. Yo no sé cuánto tiempo usted le da al Señor. ¿Cómo y con qué calidad usted le da tiempo al Señor? Porque ese es otro punto, ¿verdad? Yo puedo matarme una hora de rodillas por cumplir una hora. Pero mirando el reloj, ay, te prometí una hora y me tengo que aguantar una hora. Eso no sirve. Pero si yo lo hago de todo mi corazón y digo, Señor, este tiempo es para ti. Este tiempo es para ti. Yo estoy seguro de que otra cosa va a comenzar a suceder. A mí me impacta mucho el ritual que hacen otras religiones. Por ejemplo, voy a tomar dos ejemplos. No estoy de acuerdo con lo que ellos hacen porque conozco lo que se debe de hacer. Pero lo que yo resalto en estos dos ejemplos que les voy a dar
es la forma y la manera en que lo hace. ¿Ok? Me ha tocado ver cuando la Iglesia Católica hacen lo que nosotros llamamos la Cena del Señor. No sé cómo le llaman ellos. No sé si le dicen Santa Cena o cómo le dicen. Sé que dicen que dan la hostia y el vino, no sé, ¿verdad? Bueno, esta ceremonia, Eucaristía le dice. Eucaristía. Ajá. Bueno, esta ceremonia que se hace, yo no la he visto mucho, quizás 2 veces la he visto, pero he visto como el respeto, el tiempo, la preparación que ellos hacen para hacerlo. Eso es lo que yo rescato y admiro de ellos. De ahí para allá, su forma de manejarlo, de entenderlo, de aplicarlo, es otra cosa. Pero me impresiona todo lo que hacen. Nosotros deberíamos de ser así. En guardar la ceremonia, en hacerlo con el respeto, en hacerlo con el tiempo. Y después, con nuestra vida, recordar lo que significa ese acto. Me impresiona esto, ¿verdad? Los musulmanes, no tengo bien entendido, creo que ellos oran tres veces al día. ¿Alguien sabe cuántas veces oran ellos? Vamos a decir que fueran 3 veces. Por ahí creo que he escuchado que dicen que oran 3 veces al día. A tal hora en sus mezquitas oran, hay gente orando. Y los que no van ahí, donde quiera que estén. Quizás aquí casi no hemos visto gente así, pero ¿qué va a hacer usted cuando usted, no sé, venga del aeropuerto? Ahí viaja mucha gente de muchos países y venga una persona de estas. Un ejemplo, a las 12 en punto hay oración. Y a las 12 él está en el aeropuerto, ¿sabe qué va a hacer él? Se va a arrodillar ahí donde está y va a orar. Y no le va a dar vergüenza. Él lo va a hacer porque esa es la convicción que hay en su corazón. O si usted tiene un negocio con una de estas personas y a las 12 va a ir a cerrar el negocio, aunque sea de dinero, ¿sabe qué le van a decir? Ahorita no lo puede atender porque está orando. Pero me pregunto yo, si nosotros como iglesia cristiana, vamos a decir, estableciéramos una hora de oración y a esa hora nos tocó estar en el aeropuerto, ¿nos daría vergüenza orar? A veces quizás sí, algunos quizás sí, algunos quizás no. Si a las 12 del día estuviéramos sentados, que todos nos vamos a unir a orar a esa hora, y nos dicen, ¿sabes qué? A las 12 te espero, vamos a firmar este negocio, y es muy jugoso económicamente. Le diríamos, no, ¿sabes qué? Hasta ahora no puedo porque a esta hora es mi tiempo de oración. Diríamos, está bien, no hay problema, yo me muevo, oro un poco más tarde, pero sí voy a orar, voy a recuperar mi tiempo de oración. Ponemos más importante otras cosas que verdaderamente a Dios. Esta gente no, sea negocio, sea que estén donde estén, ellos hacen sus oraciones, ellos hacen sus ceremonias con el respeto que es. Nosotros hemos perdido ciertas cosas y necesitamos volver a las bases y pararnos firmes y constantes cada día. En todo lo que hagamos, tenemos que ser así, firmes y constantes. Tomar disciplinas de oración, tomar disciplinas de lectura de la palabra, tomar disciplinas de ayuno. Si usted siente que es así, como duro, como rebelde, como que se enciende muy fácil, yo le tengo la clave. Ayune 2 o 3 veces a la semana y después el león al final de la semana es un tierno gatito. De veras. Si somos de los que pronto queremos pelear, eso quiere decir que el ayuno nos está llamando. Si no siente la presencia de Dios, métase a orar. Mateo 6:6. Y el Señor va a hacer cosas grandes y poderosas. Pero aquí el punto es
que nosotros nos paremos firmes y constantes. La Biblia, cada vez que la leamos, léala con entendimiento, analícela. Y la Biblia siempre va a decir que usted necesita ser firme y constante. Su ropa sin mancha, sin arruga. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. El que persevere hasta el fin no morirá, sino recibirá vida eterna. El que persevere hasta el fin, el que se guarde, el que se cuide, el que sea constante, el que sea firme, todos estos van a entrar un día a la presencia de Dios. Así es que yo quiero que todos entremos y necesitamos ser firmes y constantes, que nada nos mueva, que nada nos saque, que nada nos quite del balance.